Hechos capítulo 2. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra, la venida del Espíritu Santo, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Tome su asiento. Aleluya. Dile al que está a tu lado, la venida del Espíritu Santo. Jesús había dicho a sus discípulos, les había hablado acerca del Espíritu Santo. Los discípulos esperaron al Espíritu Santo porque Jesús ya había hablado acerca de él. Jesús dijo, me voy yo, pero vendrá sobre vosotros el Consolador, el Espíritu Santo, el cual los guiará a toda verdad. En pocas palabras, el cual Él les va a direccionar. El Padre mandó a su Hijo Jesucristo para que Jesucristo hablara acerca de que hay un Padre sentado en su trono que nos ama. Pero dice la palabra que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y a los que le recibieron les dio potestad, autoridad o derecho de ser llamados sus hijos. ¿Y cuántos ya recibimos a Jesús? Bueno, si usted ya recibió a Jesús, también ya recibió al Espíritu Santo. Porque al usted orar a Jesús y decirle, cuando vino por primera vez a Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador. ¿Quién recuerda esa bella oración? Cuando alguien por allá en la calle iba con sus folletitos, una anciana, un joven, no sé, y le dijo, te hablo acerca de Jesús, mira, Jesús te ama. Y si usted ya había sido marcado con un propósito de ser salvo, instantáneamente usted rápidamente abrió su corazón a la palabra de Dios y dijo, yo quiero ese Jesús. Y alguien le dijo, repite esta oración para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida y pases de ser creación de Dios a un hijo de Dios. Y usted dijo, te recibo como mi Señor y Salvador. Y desde ese momento sobre usted vino el Espíritu Santo. Desde ese momento el Espíritu Santo vino a reinar en usted. Desde ese momento fue sellado por la presencia del Espíritu Santo. Desde ese momento Dios nos brindó, nos regaló su Espíritu Santo. Entonces, si ya tenemos a Jesús, también tenemos al Espíritu Santo. Tenemos la presencia del Espíritu Santo. Jesús dijo, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Qué interesante palabra. El mundo no puede recibir al Espíritu Santo. Los de allá afuera, muchos no pueden recibir al Espíritu Santo porque no le ven ni le conocen. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros. Dile al que está a tu lado, ¿conoces al Espíritu Santo? Hazle la pregunta, ¿conoces al Espíritu Santo? Es que a mí me encanta hablar del Espíritu Santo. Me fascina hablar del Espíritu Santo. Dios envió a su Hijo. A los suyos vino, no le recibieron. Y como no le recibieron a Jesús, ahora Jesús dijo, yo voy a enviar al Espíritu Santo. Esta es una cadena. Dios envía al Hijo y el Hijo dice, yo envío al Espíritu Santo.
Porque no va a ser el hombre que los va a convencer del pecado, sino va a ser el Espíritu Santo. Porque no es el hombre que redarguye al hombre de la maldad y del pecado que hay en los corazones, es el Espíritu Santo. El Señor ha dicho en su palabra: no es con fuerza, no es con ejércitos, es con mi espíritu, dice el Señor. Es con mi Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que convence. ¿Quién es el que te ha cambiado? No es el hombre. ¿Quién es el que va haciendo el cambio en tu vida? No es el hombre. Quien va haciendo el cambio en tu vida no es el pastor, no es el predicador, no es la iglesia. El que va haciendo el cambio en tu vida es el Espíritu Santo. O sea, el que te va redarguyendo de lo que está mal es el Espíritu Santo. Mire, todos conocemos el bien y el mal, ¿cierto? ¿Cuántos conocemos lo que es bueno y lo que es malo? Y cuando usted, la evidencia de que usted tiene el Espíritu Santo es que cuando usted, por ejemplo, lo invitan a cierto lugar que usted sabe que no es agradable ante los ojos de Dios, pero usted ya se arregló, ya se preparó, ya buscó la mejor ropa para ir a ese lugar, y de pronto va de camino, pero algo en su corazón no lo deja tranquilo o tranquila, y hay una voz interior que le dice: tú no debes de ir ahí, tú no puedes ir ahí. Y usted dice: ¿qué es lo que me está pasando? Yo ya voy de camino. No puedes ir ahí. Y se te va la paz. Hasta que usted dice: me regreso a mi casa, porque hay una voz hablándome que me dice: no vayas. Yo te quiero librar de un peligro. Yo no sé, te quiero librar de un asalto. Yo te quiero librar de la muerte. Porque tal vez algo te va a suceder en ese lugar. Y tal vez algo pueda ocurrirte y no es de mi agrado. Y tú vas a tu casa, y cuando llegas a tu casa, regresa la paz. Cuando tú no perdonas, cuando tú te peleas con el esposo, con la esposa, con el vecino o con alguien, y cuando tú tienes al Espíritu Santo y tú no pediste perdón y no arreglaste ese problema y tú te vas a dormir, no puedes dormir, porque el que está dentro de ti es el que te redarguye del mal, del pecado. Y te dice: no puedes dormirte hasta que tú vayas y le pidas perdón a tu esposo y a tu esposa. Y tú dices: ¿cómo lo voy a hacer? Mi orgullo es tan grande que mi orgullo no me va a dejar pedirle perdón. Pero ese Espíritu Santo que habita en ti no te va a dejar tranquilo. Y tú te vas a levantar de tu cama y vas a ir y vas a decirle a aquella persona: perdóname. Y cuando tú le pidas perdón, entonces te vas a sentir con paz. Entonces vas a sentir la libertad del Espíritu Santo. Y entonces vas a poder dormir en paz. Es el Espíritu Santo que redarguye al hombre del pecado. Es el Espíritu Santo, iglesia, no es el hombre. Quien te va a ir transformando en este lugar no va a ser el hombre, va a ser el Espíritu Santo. Va a ser, yo siempre he dicho, el hombre no puede hacer nada con su fuerza. El que lo hace es el Espíritu Santo. El que lo hace es el Espíritu Santo. Aleluya, bendito sea Jesús. Tan bello es el Espíritu Santo, que Él siempre te va a direccionar a la verdad. Jesús dijo: Él os guiará a la verdad. Él os va a direccionar a la verdad. Que cuando tú te quieres salir del buen camino, el Espíritu Santo te dice: no es por aquí el camino, es por acá. Que cuando tú quieres escoger el camino ancho y espacioso, el camino fácil, te habla el Espíritu Santo y te dice: no es este el camino correcto, es el camino angosto por el que debes de caminar. Mire, el Espíritu Santo habita dentro de usted. Este es su templo. Su corazón es su morada. El Padre tiene su trono en los cielos, el Hijo también. Y el trono del Espíritu Santo está aquí, en los corazones. Este es su trono. Él es el que te guía, Él es el que te manda, Él es el que te habla. Y a veces decimos: ¿estamos locos o estoy loco? Porque siempre que trato de hacer lo malo, hay algo que no me deja dentro de mí, me dice: no lo hagas, eso está mal. Es el Espíritu Santo. Esa es la voz del Espíritu Santo hablándote. El Padre habla siempre de arriba hacia abajo. Cuando Jehová
hablaba a su pueblo, se presentaba en una columna de nube. Y todo el pueblo, cuando escuchaba los estruendos como de muchas aguas, se postraba y hacía reverencia a la voz del Padre. Y el sumo sacerdote se presentaba delante del Padre, y Moisés se presentaba delante del Padre para poder hablar con el Padre. Jesús, cuando fue bautizado, dice la palabra que se escuchó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Y esa voz venía de arriba hacia abajo. Esa voz venía de arriba de los cielos. A veces nos preguntamos y decimos: ¿cómo habla el Padre? Cuando el Padre habla, no hay carne que pueda estar sujeta o de pie ante la voz del gran yo soy. Dice la palabra que ante la presencia de Jehová la tierra tiembla, la tierra se sacude, los cimientos de la tierra son sacudidos ante la presencia de Jehová. Es que la presencia de Jehová es tremenda, que ni el más fuerte puede estar de pie ante aquella presencia. Cuando Jesús te habla, Jesús te puede hablar aquí, al oído, audiblemente. Jesús te habla a través de sus evangelios. Jesús te habla a través de un libro que tú puedes leer o de un folleto que te pueden impartir. Y cuando te habla el Espíritu Santo, esa voz está de adentro, sale de adentro hacia afuera, y no eres tú, no son tus pensamientos, es el que habita dentro de ti y te habla. Es una voz interior que te habla, y nunca te va a hablar esa voz para algo malo. Cuando esa voz te habla para algo malo, no es el Espíritu Santo. Esa voz siempre te va a hablar para exhortar, para edificarte y para consolarte, para direccionarte por el buen camino. No nos confundamos, no vaya a decir: el hermano dijo que el Espíritu Santo te habla de adentro hacia afuera, y yo escuché una voz que me dijo: haz esto, sabiendo tú que es incorrecto y que está fuera del orden de la palabra de Dios. El Espíritu Santo siempre te va a hablar para exhortarte, para edificarte, para consolarte. Por eso hay que aprender a discernir la voz del Espíritu Santo. Yo le dije: dígale a su hermano: ¿lo conoces? Porque no todos conocemos al Espíritu Santo. No todos sabemos quién es Él. Yo le quiero contar 5 minutos, mi experiencia con el Espíritu Santo. Mire, el que me llamó fue el Espíritu Santo, por eso me gusta hablar de Él. Era un día cualquiera, iban a dar las 3 de la tarde, más o menos. Y recuerdo que yo venía de hacer un mandado de la calle. Hay una sierva de Dios sentada en mi casa, derramando sus lágrimas y llorando. Y yo llego con una ropa cualquiera que usa un adolescente, una playera y un shorts. Y yo llego y ella me dice: hoy el Espíritu Santo quiere hablar contigo. Yo nunca había hablado con el Espíritu Santo de una manera sobrenatural, de una manera directa. Y yo decía: ¿cómo va a hablar conmigo? Yo tal vez había escuchado de Él, pero no lo conocía tal y como Él es. Porque hay mucho que saber acerca del Espíritu Santo. A veces lo leemos en la Biblia, pero eso no es todo. No solamente es leerlo, no solamente es decir en Hechos llegó el Espíritu Santo, sino es tener un encuentro directo con el Espíritu Santo. Porque hay mucho pueblo que ha estudiado, que ha leído, que ha escuchado del Espíritu Santo, pero no ha tenido un encuentro sobrenatural con el Espíritu Santo. Y yo llegué y recuerdo que me dijo: hoy te va a hablar. Tomó aceite, me ungió. Y mientras eso ocurría, yo no veía nada. Mientras me ungían, yo no veía nada. Pero de pronto, instantáneamente, se abrieron estos ojos espirituales y dejé mirar carnalmente. Y empecé a sentir que la tierra se movía como si fuera una mecedora.
y se empezaba a mover de un lado hacia otro. Y recuerdo que yo me sujetaba así, pensando que yo me iba a caer con el movimiento o pensando que era un temblor. Y cuando yo abrí los ojos empecé a ver que las paredes se movían y que el techo se estaba desvaneciendo. Y cuando yo miro esto, miro que las nubes, ya no había techo, las nubes corren de un lado hacia otro y el cielo se está abriendo como una cortina. Y yo puedo ver que venían dos seres hermosos, blancos, con aspecto hermoso, una piel fina que resplandecía, sandalia de cristal y con unos ojos que transmitían paz y amor y presencia de Dios. Y en medio de ellos venía un ser nada comparado a esos ángeles. Recuerdo que él era algo inexplicable, como si fuese algo transparente. Y a la vez que él parpadeaba, sus ojos cambiaban de colores. Sus cabellos eran blancos, sus sandalias de cristal. Y él me dijo con una voz suave y profunda: yo soy el Espíritu Santo. Cuando me dijo así, recibí la llenura, el toque y el bautizo del Espíritu Santo. Y empecé a hablar en otras lenguas. Y él me dijo: nos vamos a comunicar con un lenguaje angelical. Pude entender que cuando tú hablas en lenguas, cuando Dios por medio de su Espíritu Santo te da el don de lenguas, tú te estás comunicando en un idioma angelical con el Padre, del cual ni Satanás sabe lo que dices, porque él ya perdió el lenguaje angelical. Por eso cuando tú hablas en lenguas, dice Satanás: pero ¿qué es lo que está hablando? Y lo que tú estás hablando son secretos con el Padre, y tú te estás edificando por medio de ese idioma angelical que el Espíritu Santo le ha dado a su iglesia. Y yo empecé a platicar en un idioma angelical, y recuerdo que él me dijo lo siguiente: dile a la iglesia que Cristo viene pronto, 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 y que predique la palabra. Que en vez de tomar un control para prender la televisora, que tome la palabra de Dios y que vaya a predicar. Dile a la iglesia que predique, porque Cristo viene pronto y el tiempo se acaba. Y cuando dijo eso, su voz retumbaba: el tiempo se acaba. Y recuerdo que él me dijo: ve y predica la palabra a pueblos, ciudades y naciones. A donde yo te envíe irás. Ve a las iglesias y predícales la palabra, porque el tiempo se termina. Recuerdo algo importante, que uno de esos ángeles tenía un libro. Y yo puedo ver ese libro, del cual es el libro de la vida, donde están escritos aquellos que han confesado a Jesús como su Señor y Salvador. Veía nombres que yo no los podía entender, porque eran escritos como si fuese en otro idioma, lenguaje. Y recuerdo que yo le preguntaba y le decía: ¿y estos nombres que se están borrando, de quiénes son? Y él me dijo: son los que han dejado de orar, son los que han dejado de ayunar, son los que han dejado de congregarse, son los que han olvidado su primer amor, son los que han dejado su primer amor. Y estos nombres que están brillosos, que resplandece de quiénes son de aquellos que están orando, que están vigilando, que están ayunando. Son aquellos de los cuales están recibiendo a Jesucristo como su Señor y Salvador, y sus nombres están siendo escritos en el libro de los cielos, en el libro de la vida. Hoy te pregunto: ¿tu nombre estará escrito en ese libro? ¿O será que ya se está borrando? ¿O será que ya se borró? ¿O será que está resplandeciendo? El que no fue hallado escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. El Espíritu Santo es tan real que el Espíritu Santo trae mensajes a la iglesia en estos tiempos. El Espíritu Santo todavía se comunica con la iglesia de Jesucristo.
Mire, hay mucha gente que no cree en Espíritu Santo, que no cree que el Espíritu Santo hace milagros hasta el día de hoy. Piensan que eso fue hace más de 2000 años. Muchos piensan que el Espíritu Santo solamente es una fuerza activa. Están equivocados. El Espíritu Santo es más que eso. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es una personalidad. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Padre. El Espíritu Santo es consolador. Eso es mentira del diablo, que solamente es una energía, es una fuerza. El Espíritu Santo es más que eso. El mundo no lo ha conocido, porque el día en que lo conozcan no van a querer estar ningún minuto, ningún segundo lejos de su presencia. Nosotros sentimos el amor de Dios, del Padre, por medio del Espíritu Santo. Por medio de Él tenemos la presencia del Padre en este lugar. Por eso usted tiene que amar al Espíritu Santo. Por eso esta iglesia tiene que amar al Espíritu Santo. Mire, el Espíritu Santo no es una palomita solamente que vuela, como muchos lo dibujan. Por eso la iglesia de Jesús le tiene que enseñar a los niños quién es el Padre, quién es el Hijo y qué representa el Espíritu Santo. A sus niños pequeños enséñele quién es el Espíritu Santo. Yo iba a la escuelita bíblica cuando tenía 5 o 6 años. Y con lo que yo crecí, con el pensamiento que yo crecí, fue de que nos ponían a pintar, donde estaba un señor barbón sentado en su trono y decían: este es el Padre. A uno más pequeñito y decían: este es el Hijo, y lo pintábamos con cabellos dorados. Y una palomita y decían: este es el Espíritu Santo. Y siempre decían: el Espíritu Santo es una palomita. Cuando yo conocí quién era el Espíritu Santo, dije: Él no es una paloma. Él es más que eso. Eso solamente es una representación. Él no es una paloma. Es eso solamente un símbolo. Aleluya. Bendito sea Jesús. El Espíritu Santo es una persona y una personalidad. Yo sé que usted es una persona, pero su persona no identifica lo que usted es. Lo que identifica lo que usted es su personalidad. Yo lo puedo mirar, pero como no lo conozco, yo no sé cómo es usted, qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. Nosotros podemos escuchar al Espíritu Santo, pero como no lo conocemos, no conocemos su personalidad, no sabemos lo que a Él le gusta y lo que a Él no le gusta. Mire, si yo veo a alguien nuevo aquí en esta hora, yo puedo decir: oh, él tiene ojos cafeces, mide 1,65, es un poco robusto, es delgado. Pero eso no quiere decir lo que usted es, sino eso solamente es su persona. Pero usted es más que una persona, usted tiene una personalidad. Pero cuando yo lo empiezo a conocer y empiezo a tener plática con usted, yo digo: a él le gusta esto, el otro, a él no le agrada esto, el otro tampoco le agrada, porque yo ya lo conozco. Cuando usted se acerca a conocer al Espíritu Santo, usted va a saber lo que le agrada al Espíritu Santo y lo que no le agrada al Espíritu Santo. Mire, el Espíritu Santo es una personalidad. ¿Qué quiere decir? El Espíritu Santo es alegre. Esa es su personalidad. El Espíritu Santo da amor. Esa es su personalidad. El Espíritu Santo transmite paz. Esa es su personalidad. Y también el Espíritu Santo se entristece. También el Espíritu Santo siente dolor. No solamente usted, también el Espíritu Santo siente dolor. Hasta incluso el Espíritu Santo llora. Dice la palabra: no contristéis. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Esto quiere decir que nosotros podemos entristecer al Espíritu Santo con nuestras acciones, con nuestros actos. Quiere decir que el Espíritu Santo también se entristece. Y esta iglesia no puede entristecer, no puede
contristar al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo ve a una iglesia santa, cuando el Espíritu Santo visita a su pueblo y ve que su pueblo es un pueblo que vive en obediencia, es un pueblo que cuando viene a la casa de Dios se goza, viene con alegría, Él también se goza. Él también danza con sus hijos. Y no solamente danza, Él también intercede con sus hijos. Él intercede con gemidos delante del Padre. No solamente usted ora, también el Espíritu Santo gime por nosotros delante del Padre. Ahora dile al que está a tu lado, ¿estás conociendo al Espíritu Santo? Estaban 120, como ahorita, tal vez estamos 120. Estaban unánime juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron algunos llenos del Espíritu Santo. Y fueron solamente 20 llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no solamente le ha venido a dar a algunos al Espíritu Santo. Que el propósito de Dios no solamente es que unos conozcan al Espíritu Santo y lo puedan recibir. El propósito de Dios es que todos reciban y sean llenos del Espíritu Santo. Sin faltar alguno, todos. Dios no hace acepción de personas. Él quiere que todos seamos llenos de la presencia del Espíritu Santo. Dice la palabra en el libro de Joel: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y también dice: el Espíritu Santo se derramará sobre toda carne. Los jóvenes verán visiones. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Los ancianos tendrán. ¿Cuántos ancianos ya tienen sueños? Sueños de Dios. No para irse a dormir a casa. No lo confunda, ancianito mío. Ancianito lindo, no se confunda. Los ancianos tendrán sueños. No sueño, sueños de Dios. Mire, el Espíritu Santo es para los ancianos, para los niños, para sus hijos. Y sobre mis siervos y mis siervas, dice el Señor, en aquellos días derramaré de mi Espíritu Santo. Esos días ya llegaron. Esos días no son en 1 año, en 2 años, en 3 años. Esos días no son para el 2030. Esos días ya están. Esos días ya son. ¿Sí entiende? Eso es para allá. Bendito sea Jesús. Y mire cómo trabaja el Espíritu Santo en orden. Eso es lo que me agrada del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es un Dios de orden. Dice la palabra que Jesús les dijo que no saliesen a predicar hasta que hubiese venido sobre ellos el Espíritu Santo, para que recibieran poder. Y cuando llegó el Espíritu Santo sobre los 120, dice la palabra, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. De todas las naciones. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Dios es un Dios de sabiduría. ¿Por qué cree que Él es el Dios de los espíritus? Y uno de esos espíritus, de los 7 espíritus, es el espíritu de sabiduría que tiene Dios. Porque Dios es más sabio que cualquier hombre que se cree sabio en su propia opinión. Dios sabía que
estos 120 no podían predicar el evangelio a todas las naciones en un solo lenguaje, en un solo idioma. Dios sabía que Él tenía que darle sabiduría al hombre, y la sabiduría la da el Espíritu Santo, para que ellos pudiesen hablar en otros idiomas y así poder llevar el evangelio a cualquier esquina, como Jesús lo dijo. Ustedes irán y predicarán el evangelio, algunos a toda criatura. Bueno, si Jesús lo dijo que a todos, ¿cómo nosotros le vamos a ir a predicar a los que viven en otra nación y los que hablan otro idioma? Dice el Señor, bueno, espérense hasta que llegue el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo les va a dar conocimiento, sabiduría, les va a enseñar. El Espíritu Santo es el que provee, es el que da los dones, el talento, ministerios. Espérenlo a Él. Y cuando llegó el Espíritu Santo, ellos empezaron a hablar en otros idiomas. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como proselitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Imagínense que de pronto Dios le diga, te vas a ir a predicar a China. ¿Y cómo voy a ir a predicar allá si yo hablo español? Voy a usar un traductor. Dice el Espíritu Santo, yo no tengo límites. Dice el Espíritu Santo, yo te puedo hacer hablar chino en ese momento. Y usted puede llegar ahí y el Espíritu Santo puede también tomar su boca, tomar sus labios, y usted puede hablar en el idioma chino. Y ellos van a recibir de Jesús. Y la gente va a quedar atónita y va a decir, ¿cómo sabe hablar? Si yo sé que ellos hablan español. Es que el Espíritu Santo puede romper cualquier parámetro mental. Él no tiene límites. La iglesia le pone límites al Espíritu Santo. La iglesia encapsula al Espíritu Santo. La iglesia encarcela al Espíritu Santo. Y por eso no hay manifestaciones. Y por eso no hay milagros. Y por eso no hay prodigios. Porque encapsulamos la presencia del Espíritu Santo. Mire, ellos empezaron a hablar en otros idiomas, de los cuales ya existían. Y empezaban a decir, ¿qué quiere decir esto? Y muchos se burlaban y decían, están llenos de mostos, están ebrios, están alcoholizados, están tomados. Usted sabe que hasta ese dicho hoy en día lo utilizan, que los borrachos, los alcohólicos, cuando andan alcoholizados, hablan quién sabe cuántos idiomas. Se les viene el inglés, no sé cómo, pero se les viene el inglés. Así ellos decían, están borrachos, están ebrios. Y mire, Pedro, siendo un hombre que en su pasado había negado a Jesús, pero Jesús le había encomendado a la iglesia y le dijo, Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. A pesar de que minutos antes Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas? Sí, te amo. ¿Me amas? Señor, te amo. ¿Me amas? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Te amo más que a esto, te amo más que a todo lo que tú ves. Apacienta mis ovejas. No pasó mucho tiempo después que Pedro le había dicho a Jesús, te amo, cuando un día, el día tan esperado que iban a entregar al Mesías, y fue entregado y fue llevado a muerte, Pedro se paseaba por ese lugar, escondiéndose de todos y mirando de lejos a su maestro. Y una de las mujeres le preguntó y dijo, ¿no eres tú un Galileo? Yo no soy de ellos. Y se encontró a otro y le dijo, ¿no eres tú Galileo? Yo no lo conozco. No, tú andabas con ellos, yo no sé quién es él. Tú hablas como un Galileo. Tú eres de ellos. Yo no soy de ellos. Negó a Jesús 3 veces.
Pero el cometer un error en nuestra vida no determina que Dios nunca nos puede levantar y nos puede dar otra oportunidad. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Pedro negó a Jesús, pero aún así Jesús le confió su iglesia. Y cuando Pedro recibió el poder del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo, su vida cambió. ¿Sabes? Hay mucha gente que no ha tenido un cambio en su vida porque todavía no se ha encontrado con el Espíritu Santo, no ha tenido un encuentro directo con el Espíritu Santo. Y cuando tenga ese encuentro directo con el Espíritu Santo, su vida va a cambiar instantáneamente. Su vida va a ser transformada, reparada, restaurada. Su vida va a ser nueva. Y ¿sabe? Pedro se paró. Pedro era un hombre con miedo, con temor. Él se sentía incapaz de hablar frente a una multitud. Y no solamente estaban 120 frente a Pedro, sino habían 3,000 almas mirando lo que había pasado, mirando lo que estaba sucediendo en ese aposento alto. Y decían: están ebrios. Y Pedro se puso de pie. Y Pedro dijo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no están ebrios, como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y Pedro empezó a decir: a este Jesús que ustedes crucificaron, a este Jesús yo predico, este Jesús es real. Y él empezó a decir: porque él murió, pero se levantó de entre los muertos. Y cuando Pedro empezó a predicar acerca de Jesús, las 3,000 almas también fueron llenas del Espíritu Santo. El avivamiento ocurre mediante la palabra de Dios. Si no hay palabra de Dios, un avivamiento no puede haber. No puede ocurrir un avivamiento. Si no hay palabra fresca de Dios en una iglesia, no puede haber avivamiento. Los avivamientos han ocurrido por medio de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Aleluya. Yo le puse por tema un avivamiento del Espíritu Santo. No puede haber avivamiento si primero no hay palabra. ¿Cómo va a haber avivamiento si no hay palabra? La iglesia primitiva se despertó a través de la palabra. La iglesia primitiva se encargó de llevar el evangelio. Los discípulos se encargaron de llevar el evangelio. Y hasta la fecha el evangelio se sigue llevando a las esquinas, a los parques, a los hospitales. Y la iglesia de Jesucristo sigue creciendo. Mire, y para conocer al Espíritu Santo, Él es un Espíritu Santo. Por eso su palabra lo dice: Espíritu Santo, es limpio. Y Él está en esta iglesia. Y el Espíritu Santo es un Dios de orden. Y Él también quiere que su iglesia sea una iglesia de orden. Mire, a veces confundimos darle la libertad al Espíritu Santo con darle el libertinaje a la iglesia. Y esto no es así. Libertad no es lo mismo que libertinaje. Libertad es tener paz. Libertad es tener conscientemente en nuestra mente, saber que nosotros ya hemos sido libres y que no hay nada que nos ate. Y libertinaje es hacer lo que se nos dé la regalada gana. Y a veces creemos que podemos hacer lo que sea. Por eso la iglesia que tiene al Espíritu Santo tiene que saber discernir lo que es del Espíritu Santo. Mire, aquí han venido muchos que no son de la iglesia, que han venido de visita de vez en cuando. Y de pronto los vemos imponiendo manos.
Y sabe, nos ha tocado en algunas ocasiones todo esto, vivir todo esto. Y cuando una mujer le va y le dice, oye, no ponga la mano, hermano. Discúlpeme, pero no ponga la mano, es que no lo conozco, no sé quién es, no sé qué de qué iglesia viene. Usted no puede imponer manos aquí. Un día nos pasó. Fue un hermano y le dijo a uno que venía por primera vez, empezó a ministrar, a imponer manos y no sabíamos quién era. Y cuando le dijeron, empezó a gritar en la iglesia. Y dijo, por eso las iglesias están como están, porque no le dan la libertad al Espíritu Santo. Eso no es libertad. Eso es hacer un desorden en la casa de Dios. Y la palabra dice que aquel que no entra por la puerta es un lobo rapaz. Porque hoy en día vemos muchas iglesias en desorden, confundiendo el desorden con el Espíritu Santo, con lo que es el Espíritu Santo. ¿Sabe? A nuestro amigo Espíritu Santo lo tenemos que respetar y lo tenemos que amar. Y tiene que haber en esta iglesia, santidad a Jehová, celo por su presencia, un celo por su presencia. Que celemos lo santo, que celemos la presencia de Dios. No un celo malo, un celo bueno. Un celo de cuidar al Espíritu Santo. Yo digo, Señor, yo creo que por eso tú primero me enviaste a llevar tu palabra varios años como evangelista a partir de los 17 años. Yo creo que por eso, para que yo aprendiera, entendiera lo que hoy en día se mueve en muchas iglesias. Llegamos a muchas iglesias donde cuando yo miraba el altar yo decía, pero eso no parece altar. A pesar que yo iba aprendiendo y el Señor me iba enseñando y me estaba equipando. Y yo decía, pero Señor, ¿cómo es que pueden subir vestidos de esa manera? Si cuando yo te conocí, yo te vi santo. Si todo lo que yo vi en la presencia del Padre era santo, era limpio, blanco. Yo no vi nada de esto allá arriba. Y yo decía, ¿y por qué esas mujeres visten así? Mire que ni las del mundo visten así. ¿Y por qué los hombres suben a los altares con el cabello largo y el cabello greñudo y con un arete en la oreja? Nos tocó ver de mucho. Y de pronto humo y humo y humo en los altares. Y un día yo me senté al mirar todo esto. Y todavía danzando en el altar, brincando. Y todo se miraba, todo se transparentaba. Y muchos dicen, no, es que así tú tienes la conciencia, es lo que tú miras. Muchos dicen, el dicho es, lo que se ve no se juzga. Porque no podemos cerrar nuestros ojos para no ver. Y para entenderlo mejor, yo recuerdo que me senté y yo dije, ¿será que esto es tuyo, Dios? Yo iba aprendiendo. Y un día medité y le dije a Dios, ¿qué es santidad? Y Él me dijo, guardarse irreprensiblemente en toda su manera de vivir, alma, espíritu y cuerpo, apartarse del mundo, alejarse del mundo y acercarse a Dios, vivir para Dios. Eso es santidad. Y empecé a aprender. Y un día le dije a un pastor, pero es que eso no le agrada a Dios. Y él dijo, es que son nuevos, vienen del mundo. Ellos cantaban en el mundo y prefiero tenerlos en el altar que tenerlos allá afuera. Es que el altar es santo, es limpio, es puro. Y es que el Espíritu Santo se entristece cuando ve estos actos dentro de su iglesia. Y yo empecé a estudiar un poco y yo decía, Señor, yo quiero saber de la santidad. Y me encontré con el tabernáculo cuando Jehová le dice a Moisés, y harás túnicas para Aarón y para sus hijos. Y llevarán tales colores cuando se presenten delante del lugar santísimo. Y llevarán estos calzoncillos y llevarán esto y el otro. Y yo dije, Dios, pero todas sus vestiduras eran con pudor y modestia. Lo que tú le dijiste a Moisés que tenían que hacer para Aarón y para sus hijos,
porque así se iban a presentar al lugar santísimo. Y ese Dios que le habló a Moisés no ha cambiado, es el mismo. Y miren, nos pueden tachar de religioso, de legalista y de todo, pero quien conoce al Espíritu Santo se guarda para Él, vive para Él y le obedece a Él. Y esta iglesia tiene que obedecer al Espíritu Santo. Por eso cuando alguien venga a hacer un desorden aquí y te diga, voy a orar por ti, ¿tú quién eres? No, yo vengo de tal iglesia. Es que no te conozco. Mire, el día de ayer yo hablaba con un hermano que pronto tal vez le va a compartir su testimonio. Él se endemonió, no sé por cuántos meses se endemonió. Perdió la memoria, hizo tantas cosas por imponerle manos a una persona, por orar por esa persona que estaba atada, y de ahí le entró un demonio y de ahí le vinieron cosas terribles, que fue al psiquiatra y tantas cosas. Medicamentos y medicamentos. Ya lo daban de loco porque impuso manos. Por eso no podemos tampoco imponer manos con ligereza. Decir, oh, lo voy a imponer. Tú te mueves por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es un Dios de orden. Un Dios de orden. Nos tocó ir a muchas iglesias donde veíamos a muchos profetizar, pero con sonidos muy feos, extraños. Profetizaban y hacían sonidos horribles al profetizar. Nos tocó mirar tantas cosas. Y yo dije, Señor, para estos tiempos, en estos tiempos yo he dicho, Señor, tú me preparaste primero para conocer cómo un falso espíritu hoy en día se mueve dentro de las iglesias, que no es tu Espíritu Santo, que no es tu verdadero Santo Espíritu, sino han cambiado el fuego santo por un fuego extraño. Han confundido la santidad, el fuego verdadero, con un fuego extraño, con un fuego común. Aleluya. Bendito sea Jesús. Y esta iglesia no puede dejarse confundir por un espíritu engañoso, por un espíritu de confusión, por un espíritu de error. Por eso es necesario conocer al Espíritu Santo, porque cuando tú lo conoces, ya nadie te puede engañar. No te dejas engañar por nadie, aunque venga quien sea. No te dejas engañar por nadie, porque tú tienes una relación con el Espíritu Santo. Tú sabes cómo Él se mueve y cómo no se mueve. Tú sabes cómo Él habla y cómo no habla. Ya nadie te engaña, porque tú ya conociste al Espíritu Santo, porque tú lo estás conociendo, porque tú estás teniendo una relación plena con Él. Bendito sea el Cordero Jesús. Aleluya. Por eso Santidad Jehová tiene que ser una iglesia despierta, una iglesia con discernimiento, una iglesia con oración. Porque si usted no ora, no ayuna, no se congrega cuando sueña feo nada más. Lo va a engañar quien sea. Eso téngalo por seguro. Quien sea lo va a engañar. Le va a decir, adórame a mí, y usted lo va a adorar pensando que Él es el Cristo. Yo vine del cielo y soy el Cristo resucitado, y usted lo va a adorar. Puede ser engañado fácilmente. Por eso es necesario conocerlo. Dile al que está a tu lado, es necesario conocer al Espíritu Santo. Es necesario. Mire, algo de lo cual me asombra, que el Espíritu Santo no solamente es un Espíritu Santo, sino es Padre de Jesucristo. Dice la palabra que Él fue el que engendró a Jesús. El Espíritu Santo engendró a Jesús en el vientre de María. ¿Y cómo se le llama al que engendra? Padre. Padre es el que engendra. Para conocer del Espíritu Santo nos podemos llevar toda la noche hablando de Él y no acabaríamos. Porque toda la palabra habla de Él desde Génesis hasta Apocalipsis.
Dice la palabra en el libro de Génesis, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero todavía las aguas terrenales no estaban creadas, no habían sido creadas. Fueron creadas hasta el versículo 6. Entonces, muchas veces pensamos que el Espíritu de Dios se movía sobre los mares de aquí. El mar de Acapulco, el mar de Puerto Escondido. No, el Espíritu Santo no se movía. Todavía Él no estaba aquí en la tierra. Dice la Torá, en el principio Dios creó, Elohim creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Y el ruaj de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. La superficie es lo de arriba. Entonces, no solamente hay aguas en la tierra, hay aguas en este mundo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, y los cielos están compuestos por agua. Entonces, el ruaj de Dios volaba, dice la traducción más original, volaba sobre la superficie de las aguas. O sea que el ruaj, que el Espíritu Santo, se movía desde un principio arriba, en los cielos. Ahí volaba el Espíritu Santo. Pero ahora el Espíritu Santo ya no solamente está arriba, ahí en los aires, en los cielos, en la superficie. Ahora el Espíritu Santo está en lo profundo de nuestro ser y ahí se mueve. Y no solamente nuestro ser, sino también está aquí, paseándose. Porque tres son los que dan testimonio en los cielos: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y esos tres son uno solo. Qué hermoso es el Espíritu Santo. ¿A cuántos los ha visitado el Espíritu Santo? A todos. A todos nos ha visitado. Mire, yo sé que de pronto usted ha visto en visión como que vi una paloma que volaba. Eso simboliza al Espíritu Santo, es una representación. Lo que Dios te estaba mostrando es una representación que su presencia está aquí. Es una representación que el Espíritu Santo está aquí. Miré una llama de fuego en visión. Es la evidencia que el Espíritu Santo está aquí. Miré como que caía una lluvia de los cielos. Es la evidencia que el Espíritu Santo está aquí, porque también Él es agua. Él es viento, Él es columna de nube, Él es columna de fuego. Él es el Espíritu Santo. Aleluya. ¿Sabe? Hace unos días atrás iba con mi familia viajando y eran como 4 horas de camino que teníamos que hacer. Y recuerdo que yo dije, voy a poner alabanza. Pero de pronto yo dije, voy a volver a escuchar el libro que se llama Buenos Días, Espíritu Santo. Ya lo había escuchado en audio, tarda como casi 6 horas. Y recuerdo que dije, lo voy a volver a escuchar, porque me gusta escuchar acerca del Espíritu Santo. No me aburre, no me da sueño, porque yo lo amo, porque Él es mi amigo. Porque sin Él yo no pudiera vivir y no estuviera vivo. Y recuerdo que lo puse y mi cuñado dice que él sintió la presencia de Dios, nunca lo había escuchado. Mi hermana, la más pequeña, muy atenta a lo que decía el libro. Y empieza a relatar un varón llamado Benny Hill, que en sus tiempos el Señor lo usó mucho. Y ese fue su principio de cómo conoció a Dios. Y él cuenta, y él dice que su familia vivía en Jaffa o Jaffa, que pertenece, o como mayor le conocemos, Jope. Usted sabe la historia de Jope, donde estuvo Jonás. Entonces, cuando lo veníamos escuchando, yo le dije a mi familia, mira, ahí donde dice el hermano de Jaffa, ahí estuvimos nosotros, en Israel. Fue el primer lugar que visitamos, donde está la casa de Simón el curtidor, y ahí Pedro recibió la visión de los animales cuadrúpedos.
Y él empieza a decir que vivían ahí, que su padre era un hombre de renombre en ese lugar, conocido, gente de gobierno, que estaba con el gobierno. Y él lo metieron a estudiar en un convento de monjas, porque eran las escuelas privadas las escuelas más caras, las escuelas donde iba pura gente de dinero. Y sus padres dijeron, bueno, lo vamos a meter al convento de monjas. A pesar que sus padres no eran católicos, solo era por el prestigio que le tenían que dar a su hijo de estar en esa escuela. Su religión era ser judíos ortodoxos, los que sí creen que hay un padre, pero que no hay un hijo y que nunca ha existido un hijo y que nunca vino un hijo a morir por su pueblo. Entonces, eso es ser un judío ortodoxo. Y él narra y dice, empezó a pasar el tiempo y tuvimos que salir de ahí. Yo ya sabía muchas cosas del catolicismo, me llamaba la atención el conocer de Dios, pero lo estaba conociendo en un lugar incorrecto. Pero estaba conociendo poco de Dios. Y dice, nos fuimos a vivir a Canadá. Y cuando nos vamos a vivir a Canadá, de repente me meten a una escuela pública, todo empezó a cambiar y yo conseguí un trabajo de vender hamburguesas. Y cuando llego ahí a vender hamburguesas, me encuentro con un amigo que se llama Bob. Este amigo me habló de Dios y yo dije, si supiera que yo sé más que él, porque usted sabe que un judío mesiánico ortodoxo se creen saber más que todos por tanta letanía y lectura que tienen. Y algo que les hace falta es tener un encuentro con el Espíritu Santo. Dice la palabra que la mucha letra mata. No quiere decir que el estudiar la Biblia o el estudiar un libro mata, no. La letra se refiere a la ley, la mucha ley te mata. Entonces, este hombre dice que dijo, si supieran que yo sé más que todos. Iba a un convento de monjas, sus padres religión judía ortodoxa, sabía mucho, pero a la vez no sabía nada porque no tenía el Espíritu Santo que le tenía que enseñar. Y él no quiso aceptar. Se le hizo locura el que le hablaran de un Jesús, de un Hijo de Dios que vino a morir a esta tierra, que resucitó con gloria y poder. Rechazó el evangelio de los cristianos. Y de pronto este amigo al día siguiente dice, cuando yo llego a vender hamburguesas, hay muchos textos bíblicos pegados en las paredes de este negocio. Y yo decía, ¿y qué quiere decir esto? Era una locura para él. Eran textos bíblicos que no conocía. Usted sabe que un judío ortodoxo solamente se basa en los 5 primeros libros de la palabra de Dios. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. En eso se basa toda la vida de ellos. No hay más libros para ellos. Nuestros libros, los evangelios para ellos no existen. No son válidos. Entonces, ven y se encuentra con muchos textos bíblicos que decía, pero ¿qué quiere decir esto? Evangelios de la palabra. Yo me imagino que se encontraría un texto donde decía Jesús de Nazaret. Y decía, ¿qué quiere decir esto? No lo entiendo. Y en la escuela pública dice que ahí estaba ese amigo. Y con otros jóvenes se reunían en la hora del receso a hacer oraciones. Y lo empezaban a invitar, te invito, ven, y te invito. Y él empezaba a decir, no, yo sé más que ustedes. Se creía el que sabía mucho. ¿Y qué pasó? De pronto dice que en algún momento él dijo, bueno, voy a orar con ellos para que me los quite de encima a estos locos. Porque así nos llaman locos a nosotros los cristianos. Y dice que él se va a orar con ellos.
y que ellos empezaron a hacer una oración poderosa como las que hacen los pentecostales. Y empezaron a orar en el nombre de Jesús. Y que él empezó a temblar. Y él decía, estoy temblando. ¿Qué es esto? Y él empezó a rezar el Ave María. Él decía, bueno, voy a rezar el Ave María. Y él dijo como que esto no encaja a lo que ellos están orando. Entonces dejó de orar el Ave María porque él entendió que la oración que él estaba haciendo era una oración hueca. Y él pudo entender que la oración que esos evangélicos locos estaban haciendo era una oración llena de la presencia de Dios, llena del Espíritu Santo. Y dice, yo solamente empecé a decir, Jesús, perdóname, Jesús, ten misericordia. Y fue toda mi oración. Me voy a mi casa y empecé a temblar. Y decía, no sé qué es lo que me está pasando. ¿Por qué tiemblo? ¿Qué fue lo que sentí o qué es lo que ellos tienen? Y después lo invitan a una iglesia cristiana. Y él va y dice, había como una curiosidad de saber más de los cristianos. Y voy a esa iglesia cristiana y me encuentro a la pastora. Y la pastora empezó a cantar una alabanza que decía, Jehová Jireh, Jehová proveerá. Y esa alabanza quedó grabada en mi corazón. Y es una de las alabanzas preferidas mías hasta el día de hoy. Y dice, ellos empezaron a alabar a Dios de una manera que yo nunca había visto cómo alababan a Dios. Y yo pude sentir la presencia de Dios y nuevamente pude sentir ese toque y empecé a temblar y pude reconocer que verdaderamente Dios estaba con ellos, que la presencia de Dios estaba con ellos. Empecé a conocer cosas que no conocía. Porque una cosa es escuchar de Dios y otra cosa es encontrarse con Dios. Aleluya. Empezó él a tener encuentros maravillosos, que de pronto lo invitan, como a usted hoy en día lo invitaron a la vigilia. Lo invitan a un culto evangélico y dice, y me dijo el amigo que me invitó, vamos a tener que viajar hasta Estados Unidos. Viajaron, se vino una tormenta de nieve. Nos agarró el tráfico, no pudimos avanzar. Dice, a la 1 de la mañana llegamos al hotel y me dice mi amigo, a las 5 tenemos que estar en la iglesia. 5 de la mañana. Qué tremendo. Mire, ahorita estamos a las 8:30 y ya tiene sueño. Imagínense que a las 5 estuviera en la iglesia. Yo le aseguro que usted pondría por excusa, no sonó la alarma. Hermano, no sonó la alarma. Por eso despiértese. Entonces, él se quedó sorprendido y dijo, a las 5 de la mañana, muy temprano. O sea, ¿qué ha de ver de ahí? ¿Qué bueno ha de ver de ahí? Había mucho. Dice que no durmió casi nada y viajan y llegan a las 5 y dice que había una fila tremenda de gente esperando que se abrieran las puertas de la iglesia. Y que preguntaron y que mucha gente dijo que había llegado desde una noche antes a quedarse a dormir ahí afuera. Y le dijo a su amigo, mira, ya están a punto de abrir las puertas. Y cuando las abran tienes que correr, porque si no vas a quedar por debajo de las personas. Porque la multitud se abalanzaba a agarrar un asiento. Quiere decir que había algo especial en ese lugar, algo especial en esa iglesia. Y dice, a mí me ayudaba mi estatura. Estaba bajito, chiquitito. A las 8 abrieron las puertas de la iglesia. Y cuando las abrieron, yo ya estaba adelante y corrimos. Y los sugieres eran los que acomodaban a las personas. A la gente de oración las ponían adelante. ¿Por qué? Porque esa gente de oración iba a orar por la palabra, por quien iba a impartir la palabra y para que Dios hiciera grandes maravillas. Ponían a gente de oración adelante de los asientos. Y bueno, a él lo pusieron entre la tercera, cuarta fila. Y dice, yo no sabía ni cómo orar, pero me pusieron ahí. Dios ya tenía
un día marcado en especialidad para él. Era algo especial que Dios iba a hacer con él en ese momento. Y él narra y dice, yo dije, bueno, yo no siento nada, ¿qué hay aquí? Y empiezan a tocar el órgano, el piano, y empieza una adoración. Señor mi Dios, al contemplar los cielos y el firmamento y las estrellas mil. Y empezaba el coro. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Y dice, todos miraban al cielo, para arriba, para el techo. Y yo decía, ¿qué es lo que mira? Y de repente dice, empecé a sentir que mi cuerpo tembló. Empecé a llorar. Y yo dije, yo nunca he llorado. Y él narra y dice, ni el hombre más fuerte puede resistirse a la presencia de Dios. Ni el que dice que nunca va a llorar puede resistirse a la presencia del Espíritu Santo. Y yo empecé a llorar. Y de repente salió una mujer pelirroja y alta. Y tomó el micrófono y empezó a cantar. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Y ella miraba para el cielo y ella empezó a llorar y empezó a derramar sus lágrimas. Y él dijo, yo nunca he visto a un ministro que cuando predica o da un sermón llore. ¿Quién es esa mujer? Y dice que ella empezó a quebrantarse y su voz salía quebrantada y dijo, no contristéis al Espíritu Santo, porque Él es mi todo, Él es todo lo que yo tengo. El Espíritu Santo es todo lo que yo tengo, no lo contristéis. Y ella dijo, Él es mi amigo, Él es el Espíritu Santo. Y yo me le quedé viendo y decía, ¿de quién habla ella? Él no conocía al Espíritu Santo. Y dice, yo pude ver la presencia de Dios que radiaba en ella. Y vi que su mirada quedó fija hacia mí. Y dijo, ¿quieres conocerlo? Y sus ojos radiaban. Había evidencia que ella tenía el Espíritu Santo. Y yo empecé a temblar. Y en ese día, paralíticos se levantaron, sordos escucharon, ciegos miraron. Y ella dijo, el que lo hace es el Espíritu Santo. El que lo hace, el Espíritu Santo. Esa mujer se llama Kathryn Kuhlman, la última que vimos en el video. Pero también el Espíritu Santo puede estar ausente en nosotros si nosotros le empezamos a fallar. ¿Qué pasó con ella? Se casó con un hombre que ya era casado y el Espíritu Santo quedó ausente. Ya no lo podía sentir, no lo podía escuchar. Pero Dios da oportunidades. Que un día mientras ella iba por una avenida vio un letrero que decía una sola vía. Y ahí decidió buscar a Dios. Supo que Dios le estaba hablando, que su padre la estaba llamando. Ella empezó a restaurarse. Lea su libro. Porque hubieron hombres que ya no están en esta tierra, que fueron tan llenos del Espíritu Santo que Dios quiere que también se vuelva nuevamente a despertar esa iglesia llena de la presencia de Él. Esa mujer entró en 40 días de ayuno, sin comer ni beber nada, para que su vida fuera restaurada. Y no solamente quería decir que con esos 40 días de ayuno ya su vida era levantada, no.
empezó a buscar a Dios. Y cuando Dios le dio la orden nuevamente que ella tenía que predicar, empezó a predicar. Y dicen que cuando ella salió de esos 40 días de ayuno y empezó a buscar del Padre, del Espíritu Santo, y mientras ella un día iba cubierta porque fue amedrentada, porque su ministerio fue afectado, iba cubierta, iba protegida para que nadie viera quién iba a predicar nuevamente. Era Kathryn Kuhlman. Nuevamente iba a tomar un micrófono, pero esta vez será diferente para ella. Y mientras ella va por ahí, por los pasillos de esa iglesia donde hay restaurantes, de pronto la gente que estaba cocinando ahí cayó hacia atrás y dijo: ¿quién es la que ha pasado? ¿Qué ha pasado? Era una mujer que fue investida nuevamente por el Espíritu Santo, llena nuevamente del Espíritu Santo. De ahí su vida cambió. Milagros y milagros. En la radio, en la televisora, y la frase que le identificaba: yo creo en los milagros, y la oración cambia las cosas. Aleluya. Qué tremendo. Este varón habló de Kathryn Kuhlman en parte de su libro, una mujer que lo inspiró a conocer al Espíritu Santo. Y él dice que sus padres, cuando supieron que él había aceptado a Jesús y había conocido al Espíritu Santo, le fue mal. Dice que sus padres lo corrió de la casa. Tenía una lucha tremenda. Ya no le hablaban su papá ni su mamá. Dice: me sorprendiera que solamente mi padre, pero también mi madre no me hablaba. Cuando tú te enamoras del Espíritu Santo, no te importa quién te deja de hablar. Cuando tú te conviertes a Jesús y de pronto alguien te dice: oh, si tú vas a la iglesia te dejo de hablar. Oh, si tú haces esto yo te dejo de hablar. Tú vas a dejar de ser mi familia si eres cristiano. Si eres eso es evangeloco, tú vas a dejar de ser de mi familia, de mi apellido. No me importa. No me importa. Que se vayan todos, que me dejen todos menos el Espíritu Santo. Porque Él es todo lo que tengo. Él es todo para mí. Mire, este hombre se aferró tanto a Jesús que dijo él: que si a mí me corren no pasa nada. Yo amo a Jesús, me enamoré de Jesús. Sé quién es Jesús. Y él cuenta y dice que se ganó a sus hermanos para Jesús. A los primeros que se ganó fueron a sus hermanos, y él era tartamudo de nacimiento. Y dice que no tenía conversaciones con sus padres, pero cuando él conoció a Jesús, Jesús ya lo había sanado de esa tartamudez. Dice que él llevaba el cabello largo, tenía el cabello largo. Cuando él le platicó la historia a uno de los líderes de lo que eran sus padres y de lo que él había vivido, y esa persona le dijo: tú hoy vas a predicar lo que me has contado en la iglesia. Y él dijo: ¿y cómo así? Que el Espíritu Santo lo iba a transformar. Y en ese día hubo una gran transformación en él. Porque el Espíritu Santo no está viendo si tú estás santo para Él transformarte. Él busca vasijas rotas para repararlas. Él busca vasijas quebradas para reconstruirlas. Él no está buscando a alguien perfecto para que sea llenado por Él. Él está buscando gente imperfecta para ser reparada por Él. Y él dice: Jesús me sanó, pero de pronto había tenido esa lucha con mis padres, y ellos ven un letrero donde decía mi nombre y donde yo me iba a presentar a predicar. Ya Dios había hecho la transformación. Y dice: cuando de pronto yo ya estoy ahí para predicar y veo que están sentados mis padres, y yo dije: lo que me espera, lo que llegando a casa me va a esperar, de seguro me van a correr. Le dije a mi amigo, hermano de la iglesia: creo que hoy me van a correr.
prepárate para recibirme en tu casa. Mis padres estaban ahí. Y yo dije, Señor, ojalá que no venga nuevamente la tartamudez, sino que yo pueda hablar bien. Dice, mis padres no se habían dado cuenta que ya había sido sano. Y yo dije que no venga la tartamudez para que ellos vean que tú me has sanado. Y cuando yo empiezo a predicar, la tartamudez se había ido, no estaba ya. Y él dice, porque cuando Dios hace un milagro, lo hace bien y lo hace completo. Aleluya. Y bueno, de ahí yo me fui a mi casa. Y la historia continuará cuando usted compre el libro. Y usted sabe, usted va a saber lo que pasó más adelante. Compre el libro, que yo no estoy para contárselo todo. Usted también puede leerlo, compre el libro. Lo voy a dejar con esa interrogativa. ¿Qué pasó más adelante? ¿Qué le pasó en su casa cuando él llegó? Y mire, la frase de buenos días Espíritu Santo salió que cuando él empezaba a temblar en la iglesia y decía, ¿qué es eso? Y empezó a ver a Catherine Kulma y escuchó el evangelio y sintió la presencia de Dios a través de ella. Que dice, todas las mañanas, dice, yo me levantaba con un hambre de conocer al Espíritu Santo más. Y cada mañana que yo me levantaba, la primera frase que decía, buenos días, Espíritu Santo. Y de ahí la atmósfera cambiaba y mi vida se reiniciaba para volver a platicar con el Espíritu Santo. Y venía la siguiente mañana y nuevamente, buenos días, Espíritu Santo. Y de ahí sale la famosa canción, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, lleno de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Qué hermoso es el Espíritu Santo, hermano. Hombres llenos del Espíritu Santo dejaron un gran legado. Y Él también lo quiere hacer contigo. Y Él también lo quiere hacer con esta iglesia. Ponte de pie.